Dios te bendiga. Dios te bendiga, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos de poder transmitir en esta hermosa tarde. Buen provecho a los que están comiendo. Queremos tocar un punto muy extraordinario sobre lo que es el poder de la sabiduría. El poder de la sabiduría. Y este tema es muy profundo, muy extraordinario, pero queremos compartir unos cortos minutos de lo que es el poder de la sabiduría. Amén. La palabra nos enseña en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, en Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Es maravilloso cuando hablamos de la palabra sabiduría, que la palabra sabiduría determina como ciencia, conocimiento, entendimiento y prudencia. Uno de los hombres conocido en la palabra del Señor y en la historia fue el rey Salomón, el hijo de David. Cuando David partió con el Señor, se quedó su hijo Salomón reinando sobre el pueblo de Israel. Y algo que me cautivó mucho fue que la historia, que cuando Salomón empieza en su reinado, la palabra nos enseña en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 11. Mira cómo dice Salomón, le dice al Señor, lo que él quería era sabiduría. Salomón no quería riquezas, Salomón no quería grandezas, solamente él lo que le estaba pidiendo al Señor era sabiduría para manejar al pueblo de Israel, para liderar con sabiduría, con entendimiento. Por eso es que nosotros tenemos que pedir la sabiduría al Señor, como nos enseña Santiago. Pida sabiduría al Señor. El Señor no te va a reprender, no te va a reprochar por tú pedirle sabiduría al Señor, porque la sabiduría te da el entendimiento, la capacidad para manejar cualquier situación, cualquier circunstancia que tú puedas atravesar, porque la sabiduría viene del Padre y Él te va a ayudar a tomar buenas decisiones, a tomar por el camino perfecto que Él quiere que tú andes. Por eso es que la sabiduría está llena de ciencia, de conocimiento, entendimiento. Hay muchas veces que se presentan situaciones delante de ti, y cuando tú estás lleno de la sabiduría de Dios, tú estás entendido a lo que puedas vivir, lo que puedas atravesar el momento y sabes tomar la mejor decisión en medio de lo que puedas estar viviendo. Tienes la prudencia, tienes la paz de Dios, tienes el conocimiento que Dios te da para enfrentar lo que puedas vivir. Mira cómo dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 y al 11. Cuando Salomón pide sabiduría, dice en el versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Viste cómo le dice el Señor: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabes? La sabiduría también, tú puedes discernir, tú puedes estar siempre como un radar, viendo lo que es bueno y lo que es malo. Que cuando vienen muchas veces circunstancias que son traídas por Satanás, tú estás con la sabiduría de Dios, con el entendimiento que Dios te ha dado, y tú puedes discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que el que está a falta de sabiduría, pídesela a Dios, porque te garantizo que Dios no te va a negar darte sabiduría, darte entendimiento, darte el conocimiento que tú necesitas. También para leer la palabra del Señor hay que tener sabiduría, entendimiento, el conocimiento de la misma que tú estás leyendo, porque
como un predicador, como un ministro, como nosotros siervos de Jesucristo, tenemos que tener el conocimiento, el entendimiento para que cuando estés en cualquier lugar y una persona te haga una pregunta sobre la Biblia, sobre alguna historia, tú tengas el conocimiento y el entendimiento de poder compartir lo que tú has adquirido de parte del Dios del cielo. Y es extraordinario porque Salomón, a pesar de las riquezas, a pesar de la grandeza donde Dios lo llevó, Salomón fue tan humilde, tan pequeñito, que solamente le pidió sabiduría. Es extraordinario porque Salomón nos enseña que no solamente esto se trata de grandeza, no solamente se trata de la popularidad, no se trata de lo grande que tú seas en las manos de Dios, sino que seas humilde y pequeñito y pedirle siempre al Señor esta sabiduría que Dios nos quiere conceder. Y dice más adelante: ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Mira, voy a de tus enemigos. Voy a terminarlo. Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Mira, él le pidió sabiduría, no le pidió riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. ¿Sabes? Salomón podía tener enemigos, podía tener riquezas, pero primordialmente lo que él pidió fue la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría te va a enseñar a que si tienes buena finanza, tú sabes cómo manejar las finanzas. La sabiduría te ayuda que en el día malo tú estás descansando en Dios, porque Dios te da el conocimiento del proceso, de la prueba que tú puedas atravesar. La sabiduría también te va a dar la prudencia a estar tranquilo, esperar en Dios. Y por eso es que Dios exaltó la vida de Salomón, porque Salomón, cuando Dios lo lleva al reinado, él lo único que quería era como enfrentarse ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia que podía atravesar el pueblo. Como él siendo líder, él pudo manejar la situación porque Dios le dio la sabiduría. Un líder que también marcó la historia fue Moisés. Moisés estaba lleno también de la sabiduría de Dios, porque un pueblo de Israel eran multitudes, era innumerable de tanta gente que estaba en este pueblo en medio de un desierto. Y Dios le da la prudencia, le da el entendimiento, le da el conocimiento a Moisés de cómo enfrentarse delante de un pueblo que se quejaba, de un pueblo que se quería ir hacia el desierto, un pueblo que a pesar que había sido libertado, ellos querían volver a su esclavitud porque se sentían cómodos en la tierra donde ellos estaban. Pero Dios había levantado a un Moisés que también tenía la sabiduría, tenía la mente de Dios en él, tenía el conocimiento, tenía el entendimiento, tenía la ciencia de Dios en él para manejar un pueblo. Yo no sé por qué circunstancia tú puedas vivir hoy, por qué problema, por qué proceso, por qué desierto estés atravesando. Hoy yo te animo y te invito a que tú le pidas al Dios del cielo: Señor, dame sabiduría, dame el entendimiento, dame la prudencia que yo necesito para manejar esta situación. Porque muchas veces muchas personas fracasan porque no piden el conocimiento a Dios, no le piden el entendimiento, no le piden la prudencia que deben obtener, que deben abrazar en su vida para poder estar firme en el día malo. Mucha gente fracasa porque no saben tomar buenas decisiones. Muchos matrimonios fracasan porque no saben tomar buenas decisiones. Muchos jóvenes fracasan porque no saben tomar buenas decisiones. Es lamentable que mucha gente perezca porque no piden sabiduría a Dios. Hoy yo te quiero invitar que esta palabra hoy en esta tarde haga un efecto en tu espíritu, que tú pidas sabiduría a Dios, que Dios sea el centro en tu corazón, el centro en tu vida, y que antes de tomar una decisión, tú consultes a Jehová, que tú consultes a Dios, para que Dios te dé la capacidad, para que Dios te dé el conocimiento, el entendimiento que tú necesitas para poder tomar las buenas decisiones. Muchas personas fracasan por tomar decisiones a la ligera. Hoy te quiero decir: pídele la sabiduría a Dios, porque Dios te va a llenar de su sabiduría, porque Dios te va a dar el conocimiento, te va a dar el entendimiento, la prudencia. Aleluya.
cuando tú se la pides a Él. Segunda de Crónicas 1:10 dice, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Sabe? Este pueblo también pudieron esperar en Dios, pudieron esperar en lo que Dios iba a hacer. O sea, ellos no tomaron una decisión ligera. Ellos, sin embargo, esperaron en el tiempo perfecto de Dios. Cuando tú eres sabio, tú esperas en el tiempo de Dios. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tú sabes tomar las decisiones correctas. Cuando Dios te dice, no entres por ese camino, tú no entras por ese camino. ¿Por qué? Porque Dios te ha revelado el conocimiento de Él a tu espíritu. Y tú no tomas las malas decisiones a la ligera, sino que te diriges por el Espíritu de Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña el pacto de Salomón con Irán, como dice en el capítulo 1, cuando Salomón pide la sabiduría. Pero es extraordinario, porque él dice, dame ahora sabiduría. Mira cómo dice en esta versión, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Sabe? Él quería tener la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, para presentarse delante del pueblo de Israel. Un gobierno, si no tiene sabiduría de Dios, no puede gobernar una nación. Si un hombre que está delante de una ciudad no tiene la sabiduría de Dios, no va a fracasar. Por eso hoy quiero hablarle también a las personas que se encuentran en sillas con gobernadores, que se encuentran presidiendo cualquier liderazgo, que cuando tú puedes tener éxito es cuando tú pides sabiduría a Dios. Porque cuando pides sabiduría a Dios, Dios te va a dar el conocimiento, la ciencia, el entendimiento y la prudencia. Qué maravilloso saber que a pesar que Salomón fracasó, después a lo último en su reinado, porque su corazón se doblegó ante los dioses de las mujeres extranjeras que tenían en su palacio, el cual edificaron altares en los montes, y ahí Salomón se corrompió. Dios lo cortó por esta desobediencia, adorando a otros dioses. Pero Salomón, cuando empezó en su principio, empezó pidiéndole sabiduría a Dios. Hoy te quiero invitar que pidas sabiduría a Dios, porque la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la prudencia, el entendimiento viene del Creador de los cielos y de la tierra. Que pidas al Señor la sabiduría que tú necesitas para tomar buenas decisiones, para tomar la mejor decisión en tu familia, para tomar la mejor decisión con tu casa, para tomar buenas decisiones con tus hijos, con tu matrimonio, con todo lo que Dios ha puesto en tus manos, en los negocios, las empresas, lo que Dios ha depositado en tus manos. Pídele la sabiduría a Dios, el entendimiento, ser un buen administrador, ser un buen hombre en la casa, ser una buena mujer en la casa, porque toda la sabiduría, todo el entendimiento, toda la prudencia, toda la inteligencia viene del Creador que te hizo, que te diseñó. Porque la Biblia dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abriréis. Tienes que pedir. Cuando tú pides en fe, vas a obtener lo que le pediste al Dios del cielo. El poder de la sabiduría te va a ayudar en el día malo. El poder de la sabiduría te va a ayudar en el día bueno, en el día de la angustia, en el día del proceso, en el día de la enfermedad, en el día de la riqueza, en el día de la sequía, en todos los escenarios que tú puedas atravesar, que puedas vivir en este 2021. Te invito que le pidas a Dios: Señor, necesito que tú amplies mi conocimiento, que tú amplies mi entendimiento, que tú me llenes de la sabiduría que solamente proviene de ti. Porque Salomón pudo estar en palacio, pudo estar en grandeza, a tal nivel era su sabiduría que todos los reyes de la tierra iban a llevarle oro, iban a llevarle todos regalos, personas que solamente la curiosidad, reyes de otras tierras que tenían riqueza, tenían grandeza, querían ir a donde Salomón, porque Salomón era un hombre que tenía toda la sabiduría de Dios.
Y entonces Salomón se corrompió. Algo que me impactó mucho es que Salomón, teniendo una sabiduría, teniendo la ciencia, teniendo el conocimiento, el entendimiento, la prudencia, a través de unas mujeres extranjeras que tenía en su palacio, su corazón se corrompió. O sea, la unción, la gracia, el favor de Dios, en un de repente se desapareció de la vida de él. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones. Hoy tú puedes estar lleno de la gracia de Dios, del favor de Dios, del entendimiento, el conocimiento, la prudencia. Y si tomas una mala decisión, te puedes desaparecer todo lo que Dios ha depositado en ti. Por eso es que esto se camina con seriedad, con rectitud, caminando firme en una línea, no jorobado, sino enderezado todo el tiempo. Porque Salomón se jorobó un poco y perdió todo. Desapareció la grandeza de él. Desapareció todo por tomar una mala decisión de doblar las rodillas, de doblar su corazón ante otros dioses. Por eso hoy te quiero decir que si estás en la grandeza, si Dios te ha puesto en una buena posición en el trabajo, si Dios te tiene en un liderazgo extraordinario dentro de la casa de Dios, no tomes malas decisiones, porque una mala decisión puede quitarte Dios de donde te ha puesto, en la silla donde estás puesto, en el liderazgo que estás puesto, en la empresa donde estás posicionado. Puede todo desaparecer en un de repente. ¿Por qué? Porque dejaste la sabiduría de Dios y tomaste una decisión humanamente por emoción y no por el Espíritu del Señor. Salomón se direccionó a donde Dios no quería, donde Dios posiblemente le redarguía, pero él se dejó influenciar. No te dejes influenciar por lo que puedas ver a tu alrededor. Mantente conectado con el Dios del cielo y tomando las buenas decisiones aprobadas por Él. Porque cuando tú tomas decisiones que son aprobadas por Él, vas a tener éxito, vas a ver el favor de Dios, vas a ver la misericordia de Dios, vas a ver cómo Dios está a tu favor en medio de las buenas decisiones. Salomón tomó una mala decisión y ahí quedó toda su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento, porque Satanás es astuto y Satanás siempre busca la manera de desenfocarte a lo que Dios te ha plantado, donde Dios te ha posicionado. Y muchas veces cuando estamos en buenos lugares, en buenas tierras, en una buena posición, Satanás te pone un desliz para ver si tú te desenfocas de lo que tú has atesorado, lo que tú has sudado, lo que tú has llorado, lo que tú has anhelado, obtenerlo por la mano de Dios y de momento perderlo todo. Hoy te quiero decir, pídele sabiduría a Dios, porque la sabiduría vendrá la ciencia, el conocimiento, el entendimiento y la prudencia. Esto ha sido unas cortas palabras que quería impartirlas a tu espíritu, a tu corazón, que la sabiduría es una base, un principio tan importante en la vida del hombre aquí sobre la faz de la tierra, porque la sabiduría te lleva al éxito. La sabiduría, el conocimiento, el entendimiento y la prudencia, todo esto te lleva a lugares extraordinarios de parte de Dios. Pídele sabiduría a Dios. Dios te va a llenar de la sabiduría que tú necesitas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídele a Dios la sabiduría que tú necesitas, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no te va a reprochar por tú pedirle sabiduría, sino que Él te la va a dar, como dice, y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pide con fe la sabiduría que tú necesitas. Pide con fe el entendimiento, la prudencia que tú necesitas de parte de la eternidad, porque Él te la dará. Te quiero invitar que se la pidas hoy en el nombre de Jesús, que la sabiduría de Dios venga sobre ti, que el entendimiento que solamente Dios lo da venga sobre ti, que todo lo que le pidas a Dios en fe, no dudando, lo vas a recibir. Que la paz de Dios reine en tu corazón en este día. Y recuerda bien, pide la sabiduría que viene del Señor.
Dios te bendiga.